Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Uno de los cuestionamientos de los seres humanos es ¿para qué ayunar? ¿Cuándo ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Cómo es que vemos que en otras religiones diferentes a la católica también existe el tema del ayuno? Pues bien, vamos a tratar de resolver algunos de estos interrogantes en este programa. Bienvenidos, les habla Juan Alberto Echeverry. Y hoy quiero comenzar este programa precisamente con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, cuando llegamos siempre en la Iglesia Católica al tema de la Cuaresma en general, o muchas veces cuando entramos a comunidades de oración, empezamos a encontrar que hay personas que ayunan o que sugieren el ayuno o que se haga ayuno cada rato, en fin, y uno dice, pero ¿qué es esto del ayuno? Esto es como muy difícil. A veces encontramos incluso criterios en los que, bueno, vamos a ayunar de café, bueno, vamos a ayunar de cigarro, bueno, vamos a ayunar de dulce. En esta Cuaresma le voy a ofrecer al Señor dulce. Entonces no voy a comer dulce. O voy a ayunar de ver novelas. Eso es lo que voy a hacer, le voy a ofrecer al Señor eso. Pues quiero decirte que eso se llama mortificación. Eso no es ayuno, porque el verdadero ayuno es abstenerse voluntariamente de ingerir alimentos durante un periodo de tiempo en el cual nosotros estamos acostumbrados a comer alimentos. Vamos a colocar un ejemplo, todos los días desayunas a las 7 de la mañana, pues un día de estos te levantas y dices voy a hacer ayuno y ese día no desayunas a las 7 de la mañana y tomas tu comida normal del mediodía. Pues bien, eso sí fue un ayuno porque dejaste de comer en un periodo de tiempo en el que estabas acostumbrado. Ayunar es dejar de ingerir alimentos en el periodo en el que tenemos nosotros costumbre. ¿Cómo podemos hacer los ayunos? Los podemos hacer de muchas maneras. Hay diferentes tipos de ayuno. Pero claro, el pueblo de Israel ayunaba de comida, pero ayunaba también a pan y agua, ayunaba de ciertos gustos dentro de la comida. Estamos hablando del pan sin levadura, de los panes ácimos, por ejemplo, en ciertas festividades, que eran panes que no tenían ningún tipo de aliño. Era básicamente mantener una comida sin un gusto adicional en esa comida. Pero, ¿de dónde nace el ayuno? Vamos a leer del libro del Levítico, en el capítulo 16, verso 29 al 31, donde dice, esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya vemos pues que en el libro del Levítico, que es uno de los libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la palabra de Dios, especialmente el libro del Levítico, es el libro de las leyes, es el libro constituido por Dios a través de Moisés, de la ley de mosaica, precisamente para dar ciertas leyes. Y acuérdate que el Señor cuando vino dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su perfecto cumplimiento. ¿Qué quiere decir pues este tema del ayuno? El ayuno es, digámoslo así, es una acción del ser humano, claro, instituida por Dios, pedida por Dios, algo que el ser humano puede hacer para decirle a Dios que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Ya lo vimos precisamente en las tentaciones de nuestro Señor Jesús en el desierto, cómo el demonio lo quiso tentar precisamente diciéndole, pídele a estas piedras que se conviertan en pan. Claro, sobre este tema de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto hay muchas cosas que podríamos decir.
entre ellas en el tema de la conversión de las piedras en pan que le pedía el demonio, que de cierta manera le estaba justificando que pues hay que llenar todos los apetitos del mundo. Y por eso es que muchas veces decimos que el ayuno específicamente es tal vez ayunar de cigarro, ayunar de sexualidad, ayunar tal vez de algo que nos gusta, pero eso se llama mortificación. El verdadero ayuno, digámoslo así, si estamos hablando de lo que significa la palabra ayunar, es dejar de comer. ¿Cómo podemos ayunar? Hay diferentes estilos de ayunos. Hay ayunos, por ejemplo, a pan y agua durante un tiempo que puede ser una semana, que pueden ser 3 días ofrecidos al Señor a pan y agua. Hay personas que hacen ayunos de 40 días a pan y agua con panes que de pronto no son tan aliñados, pero al final de este tiempo pueden llegar incluso a enfrentar problemas de salud, porque el cuerpo de todas maneras necesita proteína, ya sea proteína vegetal o proteína animal. Pero si tú consultas a un médico, seguramente este tipo de ayunos pueden llegar a afectar tu salud. Un ayuno normalmente puede tener agua, la persona puede ingerir agua durante el tiempo en el que va a ayunar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que sencillamente tu cuerpo necesita agua para que los riñones tengan su buen funcionamiento, su funcionamiento natural. Si tú le retiras el agua al cuerpo durante 24 horas, puedes entrar en graves problemas. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Pues fíjate que habla de una manera de ayunar. Y el verdadero ayuno es el ayuno que hacemos en silencio para Dios. Muchas veces llegamos a algún lado, incluso delante de gente de oración. Oye, ¿te provoca comer esto? ¿Te apetece comer tal o cual cosa? No, es que estoy ayunando. No tienes que decirlo, ya con eso tuviste tu premio. Quédate callado. La idea es que no se nos note que estamos ayunando. Es como una alianza que hacemos interior nosotros con Dios, para Dios. Hay 8 utilidades que quisiera compartirte del ayuno. La primera utilidad para la que puede servir el ayuno es para pedir perdón por los pecados. Sí, nos hemos acercado a Dios, le habíamos prometido no volver a caer, le habíamos prometido no volver a pecar, estábamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, pero de pronto un día caíste y caíste feo, quizá pudiste haber cometido un pecado mortal. Pues bien, a partir de ese momento debes ir a confesarte, pero a partir de la confesión, después de recibir el sacramento de la reconciliación, queda como una huella en nuestro pecado. La cicatriz siempre va a ser cicatriz. Puedes estar sano, pero la cicatriz va a acordarte de que pecaste. Una manera de suavizar la cicatriz, esa queloide que se forma a veces en nuestro cuerpo, que a veces también sucede espiritualmente porque nos estamos dando látigo, pues nos sirve muchísimo el tema del ayuno, porque el ayuno suaviza esa cicatriz. Es decir, Señor, voy a hacer un ayuno para pedirte perdón porque te he ofendido gravemente. Entonces haces de cara a Dios una alianza con Él de ayuno y dices, voy a ayunar. ¿Qué vas a ayunar? Pues vas a dejar de comer. ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes ayunar, yo recomiendo con mucha frecuencia el ayuno de 24 horas a solamente agua. ¿Cómo funciona este ayuno de 24 horas? Toma la última cena a la hora que acostumbras a tomarla, sea 7 de la tarde o de la noche, 8 o 9 o 10, la cena normal que acostumbras a tomar, la normal. Después de que terminas tu cena, le dices, Señor, a partir de este momento voy a entrar en ayuno. Y entonces le ofreces al Señor el ayuno por aquello que lo estás ofreciendo. En este caso es para pedirle perdón al Señor por ese pecado con el que le has ofendido gravemente. Y le dices, Señor, te ofrezco este ayuno a partir de este momento. Haces tu oración corriente, convencional antes de acostarte. Te acuestas a dormir, te levantas al día siguiente, te sientas en la mesa del desayuno donde siempre desayunas, pero esta vez ya no vas a desayunar. Puedes entonces tomarte un vaso de agua, abrir la palabra de Dios, orar, leer la palabra de Dios y ya le ofreces el día de ayuno al Señor allí, en esa palabra que estás leyendo en la Biblia.
Te vas a trabajar normalmente, o puede ser que ni siquiera trabajes si es un día consagrado específicamente al ayuno. Pero si tienes que trabajar y vas a hacer ayuno, pues te vas a trabajar. No tomas más que agua. Y bien, de pronto tienes sed a las 10 de la mañana, puedes tomar otro poco de agua, no mucha, pero sí puedes tomar otro poco de agua. Se llega la hora del mediodía, hablemos de 12 del día, de 1 de la tarde, de 2 de la tarde, no sé la hora que acostumbras a tomar los alimentos del mediodía. Te sientas de nuevo en el lugar donde acostumbras a comer o a cenar y te tomas tu vaso de agua, lees la palabra de Dios y haces oración. Le ofreces al Señor ese ayuno de toda la mañana. Y luego toda la tarde sigues. Puedes tomar un poco más de agua si quisieras tomar un poco más de agua. Y entonces ya llegas hasta la cena. Y en la cena, entonces, ahí sí te sientas a cenar, cumples tus 24 horas, cenas lo que habitualmente cenas, no lo que dejaste de comer durante todo el día, sino lo que habitualmente cenas. Cenas a la hora que habitualmente cenas, le das gracias al Señor por el día de ayuno, le ofreciste tu ayuno al Señor de 24 horas, la última comida fue, vamos a suponer, a las 10 de la noche, la siguiente comida es a las 10 de la noche, la última fue a las 7 de la noche, la siguiente es a las 7 de la noche. Entonces, habrás hecho tu día de ayuno. Fíjate que cuando leímos el libro del Levítico, el Señor dijo, ustedes consagrarán este día de ayuno. No dijo todo el mes, pero hay lugares en la palabra de Dios, específicamente en el Evangelio de Lucas, donde el Señor ayuna los 40 días. ¿Qué significa este ayuno de los 40 días? Esto tiene una simbología muy importante y es lo que hacemos nosotros precisamente en Cuaresma, la preparación precisamente para la Pascua, para el paso de la muerte a la vida, que es lo que pasa precisamente en la Semana Mayor, en el Triduo Pascual, que termina precisamente con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que pasa por la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, por toda la pasión, la muerte y luego la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, este ayuno de los 40 días tiene que ver específicamente con los 40 días de ayuno que hizo el Señor, pero también tiene que ver con los 40 principales años del ser humano, que tienen que ver con los 40 años que duró el pueblo en el desierto para purificar su vida, que son los mismos 40 años en general de las tribulaciones que vive el ser humano, que son los 40 años más productivos del hombre, entre los 20 y los 60 años. Son los años de esfuerzo, de trabajo, de conquista, son los años de un estudio superior, son los años de trabajo, de conquistar metas, de finalmente obtener la casa, de tener los hijos, de luchar por ellos. Es donde se vive el mayor sufrimiento del ser humano. Esto simboliza esos 40 años que vivimos en Cuaresma y que hacemos ayuno en Cuaresma. Ya sabemos que hacemos en Cuaresma el ayuno que comienza con el miércoles santo, pero los viernes de toda la Cuaresma hacemos abstinencia, que es dejar de comer carnes rojas y usualmente también dejamos de comer la carne de las aves, utilizamos usualmente el pescado, que es una idea de someter nuestros sentidos a ese gusto que producen las carnes. Ya sabemos que las carnes rojas despiertan también ciertos apetitos en el ser humano y por eso hacemos abstinencia. Y ese viernes también le ofrecemos al Señor la abstinencia del cigarro o de todos aquellos vicios que tenemos. Hay personas que le ofrecen como mortificación y abstinencia el dulce que acostumbran comer. Cada cual podrá hacer una alianza con Dios de lo que quiere. Pero específicamente este ayuno de las 24 horas yo lo recomiendo con mucha frecuencia porque es un ayuno que nos ayuda a vencer también nuestras debilidades, que es básicamente la segunda circunstancia por la cual ayunamos, por una debilidad que tenemos. Bueno, tu debilidad es el alcohol, te invito a que ayunes. Tu debilidad tal vez es una persona que te está moviendo el tapete y que sabes que no es una relación corriente, hazte un ayuno. Tu debilidad tal vez sea el cigarro, hazte un ayuno. ¿Por qué? Porque si diariamente, durante 24 horas, vamos a suponer, no comes, que acostumbras a comer 6 veces, hasta 6 veces durante 24 horas y dejas de comer, pues no siempre haces lo mismo con las otras debilidades. Entonces, si logras vencer aquello que haces durante 6 horas, que es la comida, o 6 veces al día, que es la comida, porque te levantas el desayuno, luego le decimos en mi país medias nueves, luego viene la comida del mediodía, que en mi país le llamamos almuerzo, luego en la tarde unas onces, le llamamos así, la intermedio entre la cena y la comida del mediodía, y luego entonces viene la cena,
y luego de la cena, si te quedaste trabajando hasta las 10 de la noche, pues es un bocadito que te comes antes de irte a dormir, pues estás comiendo 6 veces. Si logras dominar eso, que haces todos los días 6 veces, pues vas a poder dominar, si haces el ayuno, vas a poder dominar la lengua, vas a poder dominar la sexualidad, vas a poder dominar el cigarro, vas a poder dominar tantas cosas que hay en la vida. Por eso, lo segundo es precisamente hacer ayuno para doblegar nuestras inclinaciones. De la primera, que es para pedirle perdón a Dios por el pecado, es el texto que leemos en Mateo, donde el capítulo 9, verso 14 al 15, donde el Señor le dice, ¿acaso pueden ayunar los novios cuando está el novio con ellos, los amigos del novio? Pues no, ya se llevarán al novio, entonces ayunarán. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya entonces se hayan llevado el pecado, se haya llevado el novio de nuestro corazón, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí ayunaremos. Y por eso es que el ayuno muchas veces es necesario para redimirnos también de un pecado. Pero también para doblegar precisamente una inclinación. Acuérdate lo que decía la palabra de Dios cuando dice, estos demonios solamente salen con oración y ayuno, que está precisamente en el Evangelio según San Marcos. Pues bien, también el ayuno nos sirve para fortalecer el dominio propio. No solamente doblegar un pecado, sino fortalecer el dominio propio, cuando necesitamos dominarnos en ciertas circunstancias en la vida. Pero otra manera de ayunar, o para lo cual nos sirve el ayuno, es para clamar por un milagro. ¿Necesitas un milagro en tu vida? Te pido que hagas una alianza de ayuno con el Señor. Te invito a que lo hagas. Hombre, ¿tienes un hijo enfermo? ¿Tienes una circunstancia difícil? Tal vez económicamente estás en problemas. Tal vez hay algo que necesitas resolver, una enfermedad, qué sé yo. Pues puedes hacer un ayuno ofreciéndolo al Señor por ese milagro que necesitas precisamente conquistar. Esto fue lo que hizo precisamente Esther. Y vamos a leerlo del capítulo 4, verso 16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley, y si me matan, que me maten. Mira lo que hace esta mujer valiente. Proclama ayuno y que lo ayuden los demás. Estos ayunos se pueden en comunidad. Pídele a tus hermanos. A veces nos podemos reunir toda una familia para ayunar por la salud de nuestro hijo, por la salud de nuestra hija, por la salud de la mamá, por la salud del papá. Le acaban de diagnosticar un cáncer, una enfermedad terminal. Oye, reunámonos toda la familia este viernes y ofrezcamos un ayuno por la salud de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi primo, de la comunidad, de la persona que dirige, que gobierna, no sé. Un ayuno es una alianza para lograr también un milagro. Mira para todo lo que sirve un ayuno. Pero también el ayuno sirve para solidarizarnos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hacemos el Jueves Santo, que fue la última cena. El Viernes Santo hacemos ayuno. ¿Y por qué? Porque nos queremos solidarizar con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, por ejemplo, podemos solidarizarnos con un pecado que ofende gravemente a Dios, como el aborto. Este pecado ofende gravemente al Señor, como la eutanasia. Van a aprobar una ley en un país, necesitamos todos los católicos unirnos, hacer un ayuno, ¿para qué? Para evitar ese pecado grande que va como a revivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, y por eso es que nosotros ayunamos. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Lo apresaron después de la última cena en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Allí lo apresan y de ahí en adelante entra en ayuno hasta las 3 de la tarde del día siguiente que muere en la cruz. Pasó toda la noche sin comer ni beber nada. El día siguiente le dieron vinagre en una esponja. Estuvo sin comer y sin beber absolutamente nada. Señor, quiero solidarizarme con tu dolor en este pecado que están aprobando en el Congreso o tal vez en la Corte Constitucional, qué sé yo. Podemos orar precisamente para solidarizarnos con nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos orar, hacer un ayuno para reparar pecados cometidos. En el pasado pudimos haber abortado nosotros mismos o pudimos haber hecho cualquier tipo de pecado grave en el pasado
y tal vez no lo he reparado, voy a ofrecer un ayuno para la reparación de mis pecados. Es otra manera para la que se utiliza también el ayuno. Pero también el ayuno se puede utilizar para una renovación. Quiero renovar mi vida, quiero hacer un ayuno para transformarme, quiero hacer un ayuno para hacer un cambio total, radical en mi vida, es hacer un corte, un alto en todo. Voy a entrar en ayuno. Es como una manera de revelarnos de nuestra vida rutinaria, monótona, es una manera de revelarnos de nuestra vida de pecado pasada. Entonces decimos, hoy voy a hacer un ayuno y a partir de mañana o de pasado mañana, mi vida va a cambiar. Y el ayuno también se utiliza, fíjate, como una medida para limpiar y fortalecer el cuerpo. Esta es una manera de hacerlo. Hombre, voy a hacer un ayuno para limpiar y fortalecer mi cuerpo. Estoy acostumbrado a comer demasiadas grasas, demasiados azúcares, en fin, voy a hacer un ayuno para limpiar mi vida. Me estoy dando cuenta que tengo la inclinación a la gula, que llevo muchos días comiendo demasiado, centrado demasiado en la comida. Voy a ofrecer un ayuno y voy a purificar mi vida. Voy a comer solamente o voy a estar a pan y agua, poco pan y agua durante 3 días y voy a limpiar absolutamente mi cuerpo. Es otra manera de ayunar, porque acuérdate que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y es una manera de agradar precisamente a Dios. Pero vamos a ver cuál es el verdadero ayuno, el que le agrada al Señor. Claro, aparte de dejar de comer. Vamos a leerlo en Isaías. Precisamente en tiempo de Cuaresma, esta es la lectura, digamos, clave en Cuaresma. Isaías, capítulo 58, verso 1 al 12. Dice así: El Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo. Alza la voz como una trompeta. Reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices al acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno, ustedes lo dedican a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas, dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse en áspera ropa sobre la ceniza? ¿Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. Mira lo que sigue. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompa las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Mira lo que sigue, porque aquí ya vienen las promesas de Dios. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerzas a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de tu casa en ruinas. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues este es el ayuno que le agrada al Señor. Ese es el verdadero ayuno. Claro, si dejas de comer por estos 8 aspectos, por tal vez reparar un pecado, por hacer una alianza con el Señor, por pedirle un milagro, por reparar una culpa antigua que no has podido reparar. En fin, si haces un verdadero ayuno de comida,
ten la plena seguridad que el Señor te va a levantar en victoria y entonces el grito de tu vida va a ser aún mucho más intenso. Por eso es que nosotros ayunamos, también para limpiar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, pero también para clamarle un milagro al Señor, pero también para congraciarnos con el Señor. Todo esto es parte del ayuno, no es solamente la mortificación. Acuérdate que ayunar es dejar de comer. Ya te di en el principio del programa la manera de cómo debemos ayunar. Es una buena manera. Hay otras. Hay gente que ayuna durante un mes completo hasta el mediodía. No come nada durante el desayuno hasta el mediodía o incluso hasta la tarde, hasta llegar a hacer una sola comida diaria. Pues esa es otra manera de hacerlo y es bien recibida por el Señor. Pero el ayuno es dejar de comer comida. Eso es el ayuno que pide el Señor. Lo otro son mortificaciones. Pues si este programa te ha servido, yo te invito a que lo compartas con tus amigos y también te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry, también que me sigas en todas mis redes sociales y si quieres visitar mi página web es www.juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.